Señor presidente, señorías, muy buenos días. Decir que la documentación del departamento debieran repartirla con equilibrio también aquí en la comisión, porque la tenían los partidos que sustentan al Gobierno y no los de la oposición, que solemos ser críticos con el presupuesto, suele ser tradición en la oposición política de los parlamentos democráticos. De manera que pediría a la presidencia que cuando la documentación la aporte el departamento se distribuya a todos los grupos y no solo a los grupos del Gobierno. Empezamos bien. Bienvenido, señor consejero, y bienvenido al equipo que le acompaña. Yo les denominaría los hombres de negro. Casi todos amigos. Señor consejero, yo tengo la convicción de que efectivamente desde el sector público se puede influir sobre la economía. No solamente tengo la convicción, sino que creo que no es posible las economías avanzadas sin un sector público robusto, con capacidad de intervención, con organización, que sea capaz de generar infraestructura, formación, equilibrio, cohesión social, territorial. Lo que tengo dudas es que este presupuesto que están ustedes o que estamos tramitando vaya a contribuir a influir de forma razonable en la economía. Sé que esto lo discutíamos ayer con el otro departamento, digamos, clave en la estructura de estas políticas, que es el de Hacienda, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos en un marco económico internacional, europeo, español y canario favorable, donde los indicios del crecimiento económico parecen consolidarse. Cierto es que todos los elementos positivos de la economía son de carácter externo, ¿no? El turismo, es la bajada de las materias primas y es el abaratamiento del dinero lo que está posibilitando este cierto despegue. Por ejemplo, el consumo interno en Canarias está asociado a esto y menos a los residentes, porque los residentes se han empobrecido. Tenemos 30% de desempleo y una parte importante de los empleados no tienen capacidad de consumo porque sus salarios son de miseria. Por lo tanto, pongamos comillas al crecimiento y al esfuerzo y al mérito propio, porque está muy contextualizado por el momento económico general. Este departamento que usted dirige es un departamento que yo llamo de diseño, ¿no? Economía, industria, comercio, conocimiento y faltó energía, que está llamado, al menos en la teoría, a contribuir a diversificar la economía, a internacionalizarla, a impregnarla de conocimiento, de sostenibilidad y de integración, ¿no? Todo eso está bien, el papel aguanta lo que le echen, ¿no? Yo tengo serias dudas que con estas políticas y con estos créditos nosotros vayamos, o ustedes vayan a modificar de manera sustancial lo que nos pasa. Pero en cualquier caso, y porque el tiempo que tenemos es el que tenemos, que es poquísimo, me voy a remitir a la estructura tradicional del presupuesto, aunque usted ha hecho aquí una distribución por políticas interesantes, ¿no? Lo de las pymes y el emprendimiento, lo de la internacionalización y lo del conocimiento. Todo esto lo hemos leído con el cuello torcido, ¿no? Porque no teníamos el papelito, ¿no? Pero lo hemos podido leer. El planteamiento, por lo tanto, yo me voy a remitir a las políticas generales porque es bastante inevitable que sea así, ¿no? Me ha sorprendido usted, que es un hombre de la industria, que no haya hablado de la estrategia de desarrollo industrial de Canarias. Me ha sorprendido sobremanera, porque si hay algún plan inconcluso, incumplido, muy pactado con ustedes, digo cuando usted tenía el otro gorro, es la estrategia de desarrollo industrial de Canarias, sobre la que no ha citado nada, ¿no? Y, sin embargo, me parece que ahí se consiguió consensuar con el sector, con las administraciones, con pues una estrategia para mejorar el peso relativo de seguramente el elemento de la estructura económica de cualquier país desarrollado que más estabilidad, más valor añadido, más empleo de calidad puede generar, ¿no? De manera que me gustaría alguna reflexión sobre la industria canaria, que me parece fundamental. Sé que hay un pequeño repunte también por la mejora del consumo interno, insisto, asociado a factores sobrevenidos, ¿no? Especialmente la situación del turismo. También me ha sorprendido el poco énfasis en otra área importante de su responsabilidad, que es el sistema
la energía, el sistema energético. Lo ha citado de soslayo, ha dicho que va a apostar por las renovables, ha dicho que la eficiencia energética tiene que ser un objetivo y, en fin, y algunas pinceladas. Pero me gustaría conocer un poco más los contenidos de las políticas energéticas y cómo va, por ejemplo, la tramitación de las directrices de ordenación sectorial de la energía, que es donde se va a reflejar la verdadera planificación, el verdadero modelo energético, y eso lo tienen ustedes entre manos también. En materia de comercio interior, yo voy a expresar aquí una opinión muy crítica con lo que ya empezó a pasar en la pasada legislatura y que ahora le dan ustedes el hachazo, ¿no?, que es el programa de zonas comerciales abiertas. Los que tenemos cierta experiencia en la actividad política y especialmente pública, si hay algún programa de impacto visual, palpable, transformador, evidente, ha sido ese programa. En todos los territorios, unos más que en otros, y habrá que mejorar eso. Eso sí que hay que mejorar los equilibrios en las políticas para que lleguen a todos los territorios. Luego hay otros que lo hacen al revés, pero es allí donde hay que hacer esfuerzos para llevar esos programas a cada territorio, a cada pueblo y a cada isla. Me parece que el hachazo que le dan ustedes al programa de zonas comerciales abiertas es un error político de libro y elemental. Creo que si se evalúa ese programa, los resultados son muy positivos. Bueno, yo diría que de los más positivos. Porque como algunos conocemos algo de la política, este es uno de los programas evaluables, medibles, transformadores, generadores de actividad, de patria, de país. Y aquí se los cepillan ustedes, aunque ya le habían dado un bandazo importante en la pasada legislatura. Y vayamos a la estrella, ¿no?, porque viene condicionada por la orientación de los fondos FEDER y del programa y de los fondos europeos, que es la investigación, el desarrollo, la innovación, el conocimiento. Eso que llena folios y folios y compromete en miles de millones. Va a haber más recursos en esta materia de forma significada y es donde único ustedes aumentan. Bueno, decir una cuestión sobre las operaciones financieras. Esto de las operaciones financieras, el capítulo 8, se utiliza aquí para maquillar el presupuesto. El año pasado, porque nosotros vemos los presupuestos en visión, no de este año aislado del año anterior y del anterior, porque lo que pasó en los años anteriores condiciona a este y lo que hagamos en este condicionará al futuro. Ayer veíamos una cosa curiosa. En el Servicio Canario de Empleo había el año pasado 181 millones y de ellos 23 de operaciones financieras. Y gracias a eso salvaba la cara la consejera de entonces presentando un buen presupuesto en Servicio Canario de Empleo. Ayer la consejera nueva, que como parece que no tuviera nada que ver con el anterior gobierno, decía que el presupuesto no eran 181, sino 158, porque había quitado el presupuesto inicial los 23 millones de operaciones financieras, para dar la sensación de que el presupuesto actual, en vez de aumentar 3 millones, aumentaba 26. En fin, no parece razonable que las operaciones financieras se utilicen un día para presentar un presupuesto mínimamente digno y al día siguiente se descuelguen esos créditos para hacer mejor el presupuesto siguiente, ¿no? De manera que cuando uno se arriesga a poner en los presupuestos estas cuestiones, luego tiene que atenerse a las consecuencias. No vale quitarlos y ponerlos en función de la foto, no, en función del día de la foto, porque se hace para la foto y luego se quita para otra foto. Dicho eso, decirle el aspecto más relevante. ¿Cuánto tiempo me queda, presidente? Porque esto siempre es un problema en esta comisión. La investigación del desarrollo y la innovación. Va a haber recursos, muchos recursos. Y yo le voy a hacer algunas preguntas. Primero, nosotros estamos muy descontentos con los antecedentes de la investigación, del desarrollo y la innovación del Gobierno anterior, que es del mismo color que el actual, aunque algunos pretendan olvidarlo. Nosotros no, y los ciudadanos tampoco. Y es que siempre se hizo poco esfuerzo presupuestario y peor esfuerzo en gestión. El desastre de la gestión. De los fondos de I+D+I, tengo aquí los datos contrastados de la ejecución presupuestaria de los escasos fondos que dedicamos y son vergonzosos. Vergonzosos. El 0,13% del PIB en el año 13, del 0,12 en el año 12, del 0,09 en el año 11, del 0,25 del PIB, estoy hablando, en el año 10. De manera que habrá recursos, pero habrá que garantizar que se ejecuten y que se ejecuten bien. Y voy, porque el tiempo es terrorífico, a apuntar una de las cuestiones que en la pasada legislatura concitó una parte de la discusión sobre esta área de conocimiento, sobre la potencialidad de la investigación y el desarrollo como elemento básico para contribuir a la diversificación de la economía, pero también para generar valor añadido a las cosas que aquí hacemos, y fue en relación al Instituto Tecnológico de Canarias. El Instituto Tecnológico de Canarias se convirtió en pieza de casa mayor del anterior gobierno.
Y hubo una estrategia orquestada, dirigida, yo diría que no del departamento de turno, sino desde otro departamento, para eliminar el Instituto Tecnológico de Canarias. La oposición ciudadana, la oposición política y, de manera destacada, los propios trabajadores, se impidió el desmantelamiento del ITC. Aquí hay algún gesto que me gustaría que me explicara con más detalle en el sentido de cuál es la situación del Instituto Tecnológico de Canarias, porque es seguramente la entidad empresarial del Gobierno que más aporta a la investigación, al desarrollo, aunque seguramente todo será mejorable, sobre todo en los últimos años, donde los recortes han impedido, pues digamos, pues yo creo que un mejor desarrollo. Y apuntarles también que en ese proceso de crisis del ITC hubo muchos sacrificios, hubo 40 o 50 trabajadores que se fueron fuera, unos pactados y otros a través, pues, aburridos de tanta maldad, y hubo un acuerdo de los trabajadores con la empresa de rebajarse el salario, de manera muy significada. Todos los empleados públicos se rebajaron el salario en el Estado español, ahora lo van a recuperar con el 1% progresivo en la Ley de Presupuesto del Estado y en la Ley de Canarias. La paga extra del año 12 la van a recuperar los funcionarios de la Administración General del Estado y de las corporaciones locales, no los del Gobierno de Canarias, que tendrán que esperar a mejores tiempos. Y estos hicieron un acuerdo que finaliza el 31 de diciembre del año 15. ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque no hemos visto la actualización del capítulo 1, porque se suponía que aquel acuerdo era para 2 años, aquel sacrificio de rebaja del salario, y ahora no aparece ahí. Se lo planteo porque no lo sé. En cualquier caso, vaya terminando, don Román. Señor consejero, nos parece que la literatura, la denominación del departamento, pues tiene su valor, no estoy convencido de la capacidad de influencia de estas políticas en la transformación de las cosas. En cualquier caso, en términos estrictamente presupuesto inicial, con presupuesto inicial, este departamento rebaja sus presupuestos porque el capítulo 8 o cuenta o no cuenta. Lo que no puede hacer es que cuente cuando le conviene al gobernante de turno, porque eso colará para otros, pero no para determinadas personas que nos estudiamos los papeles todos los años, no solo un año, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se vaya muy contento, no se vaya muy contento, porque yo creo que le vamos a seguir y a evaluar. Y la capacidad de impacto de estas políticas en la transformación de la economía de Canarias es mínima, y si no, lo veremos. Es decir, cuando la formación profesional, cuando las infraestructuras, cuando el reparto de la riqueza es el que es, las sociedades no avanzan. Y no son 500.000 euros aquí, 700.000 euros allí los que producen las transformaciones. De manera que, en cualquier caso, hay un esfuerzo en determinadas áreas vinculado a los presupuestos europeos, al Fondo Social Europeo y al FEDER. Por cierto, no he entendido bien cómo sin aprobarse el programa operativo del Fondo Social Europeo se están presupuestando las cosas. Esto no lo he entendido bien. Y yo una pregunta. ¿Por qué le endosan ustedes el mantenimiento del Parque Tecnológico de Fuerteventura al ITC y no lo mantienen ustedes directamente? Ese es un espacio para la investigación, el desarrollo, para el conocimiento y no para el cemento. No me parece que es cargar a una institución impropia la gestión de un espacio físico que bien podían hacer ustedes de manera directa. No tenemos más tiempo, sigo con serias dudas sobre este presupuesto y su capacidad de impacto, pero agradezco a la presidenta la generosidad como siempre, ¿no? Muy amable, muchísimas gracias, señor portavoz.